esta mañana bonita que Dios nos da. Seamos todos bienvenidos, bienvenidas a este lugar donde alabamos juntos el nombre de nuestro Señor. Es motivo de gozo estar aquí frente a usted y mirar cuánta gente somos o estamos sedientos del Señor. La verdad es que el hecho de estar aquí esta mañana, habernos levantado temprano, haber venido a este lugar, eso expresa que reconocemos que hay un Dios creador que está por encima de nosotros y le debemos culto, le debemos honra, le debemos reconocimiento a Él. Así que gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su gracia y porque nos da, hermanos, esta oportunidad, como decimos cada domingo, oportunidad donde uno puede renovarse, uno puede salir en paz con el Señor. No importa si uno vino mal, quizás en una relación no correcta con el Señor. Al estar aquí, nosotros tenemos esa oportunidad de enmendar nuestros pasos y salir en paz de la mano con el Señor. Es un privilegio haber abierto los ojos esta mañana y estar aquí, hermanos, estar aquí. Dijimos hace unos domingos atrás que despertar por la mañana es semejante a resucitar, porque cuando uno duerme es semejante a estar muerto también. Los muertos se han ido y no saben nada. Y cuando uno está dormido, el peligro puede estar frente a uno y uno no lo sabe. Así que despertar, abrir los ojos en la mañana es como resucitar un nuevo día. Para gloria del Señor. Bueno, no abundamos más en palabra. Voy a invitarle que vayamos a la Biblia y busquémonos primer libro de Samuel. Perdón, segundo libro de Samuel. Muy bienvenidos todos, muy bienvenida la joven que acompaña a Iván y bienvenidos también los que nos visitan, una pareja que mencionaron, les decimos muy bienvenido también a estar en este lugar. Vámonos, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo de Samuel, capítulo 21 al verso 15 vamos a irnos. Segundo de Samuel 21. Y la lectura, segundo de Samuel 21:15 hacia adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura,
el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Cuatro gigantes mataron ahí, esas cuatro guerras. Oremos brevemente al Señor. Padre celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Llegó una nueva mañana, una nueva oportunidad, un nuevo día que tú nos permites. Somos bendecidos de contar con tu favor, con tu gracia, con tu presencia, con esta salvación, Señor, que no se puede pagar con dinero. Pero Dios, muchas gracias. Hoy oramos que después de todo lo hecho, lo que viene a continuación, que es el tiempo de tu palabra, sea tan edificante a nuestra vida. Háblanos hoy, bendícenos con tu palabra hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ahora, hermanos, tome asiento. Pasemos a la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy. Vamos a titular esta exposición, vamos a decir este mensaje, la última pelea de David. Vamos a poner como tema, la última pelea de David. David, el hombre de Dios. Yo soy un admirador de David, hermanos. Soy un admirador de David, un hombre que al mirar su biografía es una biografía que nos deja tantas lecciones por aprender, por imitar. Nos deja tantas lecciones por aplicar a nuestra vida. Tremendo hombre, hombre de Dios, David. En realidad David fue un hombre grande, un hombre grande. Grande en todo el sentido de la palabra, hermanos. Un hombre grande. Un hombre gran instrumento de Dios. Un hombre grande. Grande en todo. Por ejemplo, grande como hombre de fe. Grande como hombre de fe. Grande como hombre de fe. Grande como rey de Israel. Ninguno como David. Antes de él, Saúl no hizo lo mismo. Después de David tampoco. David fue grande como rey. Si miramos el campo militar de David, grande como militar. Ninguno como David para ser tan guerrero, victorioso, militar. Grande David en el campo militar. Como escritor, compositor, grande hombre. Autor de unos 75 salmos. ¡Wow! Grande el hombre. Cada campo, cada rama, cada área donde este hombre sirvió fue grande. Unos 75 salmos. Y debo decir que, para no seguir más, que hasta en su caída fue grande. Hasta su caída fue grande. Una caída que hoy día la conocemos. Una caída que marcó la historia. No solamente fue adulterio, no solo fue asesinato, se llevó todo junto. Grande. No es algo que debemos imitar, pero quiero decir que lo que este hombre hacía, lo hacía.
Tremendo, hermano. Y aquí solamente diciendo esto. Pero si nosotros fuésemos a explorar todos los detalles que he mencionado, fuéramos a visitar la biografía de este hombre en todo lo que he mencionado, podríamos aprender tanto. Humilde como ninguno otro. Humildad. La propia esposa lo menospreció. ¿Cómo es posible que tú te pongas al igual que los demás? Mira cómo danzas entre los demás, porque David danzaba de alegría cuando traían el arca. Usted lo sabe, hemos predicado de eso. Un hombre tan humilde, humilde, que es un ejemplo. Este hombre que estoy mencionando que fue grande en estos sentidos, fue un hombre que toda su vida fue de lucha. Toda la vida de David fue de lucha. Todas las descripciones que nosotros encontramos en la Biblia acerca de este hombre, lo encontramos en lucha, lucha, lucha. Él nos cuenta que estaba en lucha, como por ejemplo, lo primero que se nos cuenta, o lo que él nos cuenta, es que él estaba en lucha en el campo, contra las fieras, lucha contra el oso, contra el león, peleando, luchando en el campo. No solo eso, después tuvo una lucha tremenda allá en el valle contra el gigante Goliat. Lucha. David lo hallamos en lucha. Tiempo más tarde lo hallamos en una tremenda lucha en el palacio, cuando Saúl lo ha llamado y lo tiene para que sea el músico. ¿Te recuerda? Lo dejó allí en el palacio y aquel hombre empezó ya a salir a batallas, a guerras, y tuvo en el palacio David también muchas luchas. Su vida fue una de lucha. En el trono, cuando ya era rey, las luchas fueron aún más fuertes contra los que trataban de conspirar contra él. Entre ellos estaba uno de sus más queridos consejeros llamado Ahitofel. Hemos predicado de él, que le quiso quitar el trono. No solo eso, su propio hijo Absalón quiso destronar, usurpar el trono. A David lo miramos desde sus comienzos como joven, lo miramos hasta el final de sus días en lucha, lucha y lucha. Toda su vida fue de lucha. Aun cuando era rey, el hombre seguía teniendo luchas, aún sus propios hijos. Vimos llorar a David cuando su propio hijo se levantó contra él. Lo hemos visto, la historia. Cuando David tuvo que huir repentinamente, de emergencia, y tuvo que huir con los pies descalzos, dice la Biblia. E iba por una calle y dice que iba llorando y había mucho polvo. Y le gritaban, perro, perro, ¿se recuerda? Ya no abundemos más. Son muchas las luchas y nos podríamos cansar de mirar cómo la vida de David fue un hombre de muchas luchas. Mucha lucha. Pero estas luchas en la vida de David, tanta batalla, tanta lucha, estas luchas hicieron que David fuera un hombre muy maduro espiritualmente. Estas luchas hicieron de David un hombre maduro, un hombre que cuando nosotros leemos sus salmos, miramos el grado de espiritualidad de este hombre. Un hombre que maduró con las experiencias que tenía.
un hombre dependiente de Dios, un hombre al cual tanta experiencia de lucha lo hizo crecer. Nosotros no queremos lucha. Nosotros no queremos lucha. Nosotros queremos una vida en paz. Una vida fácil queremos nosotros. Cómoda. Una vida exenta de problemas. Queremos que todo nos salga como lo deseamos. Pero David nos muestra que la vida es una lucha permanente, permanente. Y sabe, hasta este momento podemos decir que, o podemos, con solo lo que he dicho, puede uno aprender, hermanos, que de este hombre, mira uno que no era alguien que con tanta lucha y dificultad, adversidad, circunstancia adversa que encontraba en la vida, no era alguien que se tendía a llorar y se daba por vencido. Al contrario, era alguien que la lucha que hubiese que pelear o que enfrentar, se levantaba para pelear. Es decir, era un hombre que enfrentaba lo que le venía y siempre aprendió algo, que siempre lo hizo en el nombre de su Jehová Dios. Ese hombre era uno que peleaba todo lo que las luchas que encontraba, pero lo hacía confiado en que su Dios estaba con él. No era un hombre que se tiraba a llorar. No se rendía. No era alguien que porque me hablaron muy fuerte me hirieron y ya no sigo. No, en David no hallamos eso. Era un guerrero, un hombre de lucha, un hombre que no se rendía. Hasta aquí podemos mirar eso, puede uno extraer. A veces hay libros de superación personal, tanto libros de superación personal hoy día, pero lo cierto es que la Biblia contiene lo mejor, hermanos. Y uno puede extraer de la Biblia, hermano, enseñanza, modelos, hombres que lo inspiran a uno hermano, a ser mejor, a ser un guerrero en la vida. David era un hombre que no se tenía lástima a sí mismo, de esos que sienten conmiseración y empiezan a llorar porque yo he dicho que me hirieron, que me trató mal y empieza a llorar por eso. David no era de esos. David era un hombre que enfrentaba las situaciones como le venían, siempre acompañado de aquella confianza de que Jehová su Dios estaba con él. Así era David. Bueno, hasta este momento yo iba diciendo que nosotros no queremos tener lucha. Queremos que todo nos salga bien en la vida. Que todo nos salga bien. Y con poquito ya estamos que nos rendimos. Nos damos por vencidos. Aún sin luchar, aún sin guerrear en la vida, nos damos por vencidos. Pero lo cierto es que debemos de saber, hermanos. Debemos de saber que en la vida la tranquilidad es intermitente. Cerremos con eso. En la vida la tranquilidad es intermitente. Uno solamente tiene momentos de tranquilidad. Solamente tiene momentos de tranquilidad porque siempre habrá algo contra lo cual tenemos que levantarnos. Siempre habrá una lucha a la cual hay que levantarnos y guerrear. Siempre va a haber. La tranquilidad en este mundo es intermitente. Solo son ciertos momentos. Lo cierto es que la vida está compuesta de todas estas, todo esto, de lucha como de momentos también de tranquilidad, pero la lucha no se termina. Está ahí. Me ha seguido hasta aquí, mis amados.
y hasta aquí dejáramos esta exposición, ¿usted qué mira de David? ¿Verdad que es un tremendo hombre? Ejemplar, hermano. Un hombre ejemplar. Que si nos fuésemos a detener a estudiar cada una de estas áreas que he mencionado, hacen de nosotros, si la aplicamos en nuestra vida, hacen de nosotros hombres valientes en el Señor, con el poder de Dios, determinados, gente valiente. Pero bueno, avancemos más. Aquella historia de David con Goliat, aquella batalla que hubo allá, es muy reconocida esa batalla, esa pelea. Y es muy reconocido cómo el Señor le dio victoria a David cuando se enfrentó al gigante Goliat. Pero yo quisiera que viéramos que esa historia que encontramos ahí del gigante Goliat contra David, nos demos cuenta que, hermanos, que cuando miramos la vida de David, eso no fue lo único, sino que, como lo he estado diciendo, la vida de David fue toda una de lucha y de lucha y de lucha. Con Goliat fue solamente, podríamos decir, el comienzo, pero toda su vida fue de luchar, de enfrentar enemigos, de enfrentar enemigos de diferente calibre, de diferente talla. Y vea, la historia que hoy hemos tomado como base, la historia que hoy hemos leído, David está en el final de su vida. Lo que hoy hemos leído, usted encuentra a un David que estaba en una de esas tantas luchas. Y mire, hermano, que esta amenaza que hemos leído hoy, esta lucha que tuvo David aquí con este gigante, no fue menos que la de Goliat. Es más, el encuentro con Goliat, David no peligró tanto. Su vida no se sintió no estuvo tan a punto de llegar al final. Sin embargo, en este pasaje que hemos leído, dice que David estaba peleando y dice que David se cansó. Y si no hubiese sido por la intervención de un hombre de David, de un tercero que estaba ahí, David hubiese sido muerto. ¿No es eso lo que dijo el pasaje que leíamos? David se cansó. Estaba peleando contra un gigante y resulta que David se cansó. Se cansó y el gigante dijo: hoy lo termino. Hoy acabo con esto. Bueno, lo cierto es que el relator de este libro nos sigue contando que habían ahí 4 gigantes, o mejor dicho, por lo menos ahí estaba esta guerra contra este gigante, pero que en ese pueblo de esos enemigos ahí, siempre hubo gigantes. Nos cuenta de 4 gigantes, de cuatro guerras que hubieron, y siempre en las guerras hubo gigantes. En las guerras de este pueblo siempre tuvo gigantes. Ahora, para ya no seguir más en todo esto y teniendo claro a un David, un hombre de lucha, un hombre que no se daba por vencido, un hombre, hermanos, que lo miramos aún en los últimos días de su vida, lo miramos luchando, teniendo eso claro. Ahora vengámonos un poquito a nosotros. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos luchas. Todos los que estamos aquí tenemos luchas en la vida. Tenemos luchas. Hay gente luchando hoy día con su salud. Hay gente luchando con su economía. Hay gente que tiene lucha en su familia, de diferente índole. Hay gente que está con luchas emocionales terribles, que siente que la vida no tiene sentido. Luchas internas, luchas emocionales.
Todos los que estamos aquí, quizás ahora no, pero quizás mañana vamos a tener lucha, dificultades, adversidades, circunstancias difíciles. Pero debemos de mirar que en la vida así ha sido siempre y así será, mis amigos y hermanos. Siempre va a haber lucha. Siempre va a haber algo contra lo cual tenemos que levantarnos. Sin embargo, la vida nos muestra que hay dos tipos de problemas. Uno de esos problemas lo clasificamos como aquellos problemas que son manejables. Aquellos a los cuales yo hago ajustes, aquellos a los cuales me despojo de algo, pago un precio y arreglo, doy solución. Hay problemas manejables. Pero hay otra clasificación de los problemas en la vida y esta es los problemas inmanejables, o diríamos sobre los cuales no tenemos el control. Problemas en la vida sobre los cuales no tenemos el control. Y estos vienen a ser como gigantes que aparecen, como gigantes que aparecen de repente, que aparecen en la vida, que aparecen, hermano, de repente y uno siente que no puede más, que se acabaron las fuerzas, que no haya dónde ir. Uno siente que se terminó toda esperanza de supervivencia. Uno se siente impotente, incapaz. Esos son los problemas que no son manejables. Esos problemas representan a esos gigantes que muchas veces quieren acabar con nosotros. Muchas veces quieren acabar con nosotros, pero sabe, hermanos, también hay que mirar aquello que muchas veces Dios permite gigantes en la vida. Hoy vamos a llamarle gigante a los problemas, a las dificultades, en base al pasaje que tenemos aquí. Muchas veces el Señor permite gigantes en nuestra vida. Hermanos, muchas veces son permitidos por Dios para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de Él. Para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de depender de Dios. Uno muchas veces se siente arrogante, autosuficiente. Uno se siente lo mejor que los demás. Uno se siente capaz, uno se siente inteligente, se siente listo, se siente poderoso con el dinero, con los bienes materiales, con todo, algunos hasta con la belleza. Y nos sentimos como grandes, como pavo real. Nos sentimos como que yo he superado en la vida y nadie me alcanza y miro a los demás para abajo. Y de repente aparece un gigante en la vida. Un gigante que nos hace nos hace pequeños. Aparece un gigante que de repente hace que nos miremos a nosotros mismos y nos damos cuenta que nosotros somos tan pequeños. Y aquel gigante. Cuando entiendo que soy tan pequeño ante aquel gigante, es cuando me doy cuenta que yo necesito a Dios en mi vida. Que la única manera de vencer a ese gigante, de enfrentar a esa situación, solamente puede ser ayudado de Dios. Por eso decimos, hay ocasiones en que el Señor mismo permite que aparezcan gigantes en la vida, porque nosotros de lo contrario nos inflamos. Es correcto, nos inflamos. Y nadie como nosotros, nadie como nosotros. Yo soy el bueno aquí. Pero manda Dios un gigante y nos hace sentir que no somos nada. Entonces muchas veces Dios permite gigantes para que el hombre se dé cuenta de lo frágil que es.
Y no es sino cuando estamos frente al gigante, nos damos cuenta, nos damos cuenta y decimos, Señor, y es ahí donde venimos a Él y le hacemos promesas y hablamos con Él. Y si antes no teníamos un tiempo para Él, no prestábamos oído a Él, es ahí cuando decimos al Señor Dios, Señor, yo te prometo que, Señor, si tú me libras de este gigante, si tú me sacas de este problema, si tú me alargas la vida, si tú me sanas, es ahí cuando... Entonces, llevémonos esto. Algunas veces Dios permite gigantes en la vida para hacernos ver nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Es decir, permite gigantes para que no nos inflemos desmedidamente. Tengamos cuidado y evaluemos nuestra vida. No vaya a ser que estemos en camino a sentirnos los más grandes y Dios nos vaya a mandar a uno de esos gigantes y nos vaya a hacer, nos vaya a hacer darnos cuenta lo frágil que somos, lo enano que somos, lo necesitado que somos de Dios. Es que muchas veces la soberbia, hermano, la soberbia viene, se agiganta y uno se envanece y piensa, no, hermanos, el hombre es tan frágil que necesitamos tanto de Dios. Y con solo que la respiración no me salga, estoy y el cuerpo completo, el cuerpo entero, sano de todas partes, pero de repente me falta respiración ya. El mundo no me alcanza. Quiero jalar. Miren cómo es Dios, hermano. La verdad es que uno debería de ser humilde, hermano. Uno debería siempre ser humilde y reconocer que la gloria sea para Dios. Si no fuera por Él, yo no tuviera esto, yo no tuviera lo otro. Humildad, hermano, humildad. ¿Verdad que sí, hermano? Si uno se detiene a analizar bien las cosas, esto enseña humildad, porque de repente Dios permite que venga un gigante y nos damos cuenta de todo. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y nosotros nunca, si hay algo que al Señor, yo lo he dicho en otras ocasiones, no es la palabra más correcta que debo utilizar. Debería de utilizar otra palabra, pero entre comillas la voy a decir. Si hay algo que a Dios le cae mal, es que uno se vaya a inflar. No se sienta. Si hay algo que al Señor le cae mal, es eso. Sentirse el mejor, que sin mí, aquí, allá, la soberbia. Y hay tantos ejemplos, ¿verdad? Nabucodonosor, pero no vamos a ir por ahí, hermanos. En realidad no es eso estas son cosas que se salen aquí, pero por alguna razón, pero el objetivo, no vamos por ahí. Decíamos que todos tenemos luchas y que algunas veces el Señor las permite y es para darnos cuenta. Pero aparte de eso, quiero que veamos a través de la historia bíblica, veamos cómo, hermanos, en el pasado, cómo los gigantes, cómo los gigantes atemorizaban, cómo los gigantes paralizaban, cómo los gigantes en el pasado privaron de bendición a mucha gente. Por ejemplo, cuando Israel llegó a la tierra prometida. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, cada vez que menciona gigante estamos refiriéndonos a problemas difíciles de la vida. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, resulta, hermanos, que había ahí gigantes. Hasta ese momento Israel venía emocionado, contento para la tierra prometida. Pero cuando llega a la tierra prometida, se encuentra con que aquella tierra tiene gigantes. ¿Sabe? Lo que la Biblia habla de gigantes de aquel entonces, estamos hablando de gigantes reales. No estamos hablando de mitos, o no estamos refiriéndonos a asuntos que no eran reales, sino que reales tan cierto como lo estamos viendo aquí. Había uno que tenía 24 dedos, es decir, eran monstruos, hermano. Era gente
gente grande, fea, deformada, pero reales gigantes. Fíjense, antes de hablar un poquito sobre este pueblo de Israel, decimos que no estamos refiriéndonos a la mitología, sino que eran reales gigantes, literales, realmente, literales. En aquel tiempo, cuando Israel viene para la tierra prometida, fíjense que en aquel tiempo los gigantes eran admirados por la demás gente, por los demás pueblos. Eran admirados, los gigantes amedrentaban al enemigo. Amedrentaban. El solo oír, el solo escuchar que tal pueblo tiene gigantes, la gente decaía, la gente se atemorizaba, se amedrentaba, porque los gigantes en aquel tiempo eran los hombres que utilizaban la fuerza bruta, y con su fuerza física era que hacían desastres a los enemigos. Y en aquel momento, cuando Israel viene, precisamente fue lo que encontró, que en la tierra prometida habían gigantes. Y el pueblo que tenía gigantes dentro de sí era un pueblo temido, era un pueblo al que se repensaba para entrar. Es decir, no era fácil entrar a la guerra contra un pueblo que tuviese gigantes. Tanto que la Biblia dice que cuando los espías, usted se recuerda, Números capítulo 13, 14, cuando envió Israel a los espías, dice la Biblia que los espías vinieron asustados totalmente. Y ellos vinieron diciendo, allí hay gigantes, es una tierra de gigantes. Daba pánico. Solo pensar que la tierra a la cual iban a conquistar, iban a entrar, tenía gigantes. Los gigantes eran atemorizadores. Como hoy día hay muchos problemas en la vida que llevamos, que también se vuelven atemorizadores. Nosotros, hermanos, no enfrentamos gigantes visibles. Nosotros enfrentamos gigantes invisibles, que no son de carne y hueso, pero son tan poderosos como lo eran en el tiempo aquel para Israel. Poderosos también, atemorizadores. Y yo quisiera que hoy viéramos o conociéramos algunas estrategias que utilizan los gigantes. Cada vez que hablo de gigantes, hablo de problemas que vienen a nuestra vida, dificultades que vienen a nuestra vida, dificultades que nos atemorizan, que nos paralizan, que nos quieren amedrentar, que nos quieren quitar la paz, que quieren hacer que nos olvidemos de Dios, que quieren hacer que le demos la espalda al camino del Señor. Y para eso, algunas de las estrategias que utilizaban los gigantes de aquel tiempo, una de esas estrategias era aparecer inesperadamente. Aparecer inesperadamente. Para que quien miraba al gigante se asombrara, le diera pánico, le diera tanto temor que al mirar al gran gigante, lo único que se le ocurriera fuera salir corriendo. Salir corriendo. Lo mismo como ocurre hoy día en grandes problemas que nos aparecen de repente en la vida. Fíjense que cuando Israel venía por el desierto, hermano, Israel traía un sueño. La nación de Israel traía un sueño. Y el sueño de Israel era llegar a la tierra prometida. Y al llegar a la tierra prometida, su sueño era establecerse ahí. El sueño de Israel era, vamos a llegar a una tierra donde nos vamos a establecer. Porque Israel, por el desierto, venía como un pueblo nómada. Se acampaba y luego se levantaba. Se acampaba aquí, luego se levantaba para allá.
era un pueblo nómada. Y mire algo, Israel no era un pueblo nómada. Israel venía de Egipto, de haber sido un pueblo estable, de haber sido un pueblo que estaba bien formado. Es cierto que estaba como esclavo en Egipto, pero estaba estable. No era un pueblo acostumbrado a una cultura de andar aquí, para allá y para el otro lado. No era ese pueblo. Entonces, el sueño más grande de Israel era: vamos a llegar a la tierra prometida. Y por eso que una de las motivaciones de Dios para Israel siempre fue: van a llegar y van a plantar la higuera, van a plantar la vid, van a plantar la viña, van a tener ovejas, van a tener vacas. Eso era una motivación para Israel, porque para Israel escuchar que Dios le dijera: van a plantar viña, van a plantar esto y van a plantar casas y van a tener esto, eso hablaba de estabilidad. Estabilidad. Por lo tanto, para Israel era como un sueño aquello. Aquello era lo más deseado para Israel. Con esa ilusión viene Israel por el desierto. Con esa ilusión se acerca a la tierra prometida. Pero ¿qué ocurre? De pronto aparecen los gigantes. Aquel gran sueño, aquella gran ilusión, aquello que era una gran motivación para seguir adelante. Cuando Israel mira a los gigantes, se paraliza Israel. Su sueño se viene abajo. Su sueño se va abajo, hermano. Y entonces es que Israel, que venía tan dispuesto, tan definido, tan determinado a guerrear y a pelear, porque pensaba que la gente que le iba a aparecer era gente normal, común y corriente. Pero cuando se da cuenta que eran gigantes los que aparecen, Israel se le cayó el ánimo. Y la Biblia dice en el libro de Números que todo Israel lloró. Se desilusionó Israel, lloró todo Israel. Y tanto, hermanos, que hablaron de regresarse a Egipto. Hablaban de apedrear a sus líderes, de elegir a un nuevo liderazgo y volverse, dice el libro de Números capítulo 14. Los gigantes aparecieron y amedrentan y asustan. Y ahí está. Ahí tenemos a un Israel ahora que se le cae el ánimo. Lo mismo que ocurre muchas veces en la vida nuestra. A veces tenemos sueños, tenemos perspectivas, tenemos ilusiones, tenemos planes, pero de repente aparece un grande problema frente a nosotros. Y parece que en cambio de confiar más en Dios y de refugiarnos más en Dios, se apodera de nosotros el desaliento, el desánimo, la tristeza. Y caemos siempre o solo en pensamientos negativos totalmente. Tanto que nos olvidamos hasta de lo poderoso que Dios es. Y a veces no queremos ni siquiera asistir al lugar, la iglesia, el lugar que el Señor ha preparado para congregarse. No hay ánimo ni de orar. No hay ánimo de buscar a Dios porque sentimos que el problema es tan grande y aquello cobijó nuestra vida. Cuando eso hacemos, estamos repitiendo la historia de Israel. Que en cambio de mirar que el gigante estaba allí, en cambio de decir: lo cierto es que si el Señor nos ha ayudado hasta hoy, este gigante que es grande requiere a un Dios grande como el que tenemos. Y empezar a buscar, hermanos, a Dios. Y mire, nunca miramos a Israel entrándose en un día de ayuno nacional, por lo menos en esa ocasión, sino que la actitud siempre fue negativa, porque los gigantes amedrentaron y asustaron, aparecieron de repente en la vida de Israel. Hermanos, no sé qué le parece la predicación de esta mañana, pero posiblemente estaré predicando para alguien que yo no lo sé. Posiblemente estaré predicando para alguien que yo no lo sé, pero
que quizás en su vida está enfrentando un problema tan grande que siente que está acabando con su ánimo, con sus fuerzas. Pero aquí estaba este Israel dándonos una lección mala, negativa. Y sabe, aparte de Israel, quiero mencionar un poquito también a Saúl. Saúl fue un hombre que su comienzo fue brillante. El comienzo de Saúl fue brillante, un general victorioso era Saúl. Su comienzo fueron brillantes, derrotó a los moabitas, derrotó a los amonitas, derrotó a los reyes de Edom, derrotó a los filisteos, derrotó a los amalecitas. Y le voy a pedir a la hermana que está allá si nos presenta primero de Samuel capítulo 14 verso 47 para resumir todo lo que Saúl hizo o lo que Saúl era en sus comienzos. Mire lo que era Saúl. 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos. Y mire lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia. Y a donde quiera que se volvía, Saúl era vencedor. Saúl era un vencedor a donde quiera que se movía. Es decir, era un líder brillante hasta ese momento. Lo que ocurre es que nosotros solamente tenemos grabado lo malo de Saúl. Pero lo cierto es que Saúl vivió un tiempo brillante. Nosotros no grabamos lo malo como siempre, nos quedamos solo en lo malo. Eso es un paréntesis, no vemos las virtudes. Un hombre puede ser muy útil en los caminos de Dios, pero cometió un errorcito, le damos la patada. Nos olvidamos de todo lo bueno, de toda la persistencia, de toda la fe, de todas las luchas, de todos los esfuerzos. Nos olvidamos de todo y somos sin misericordia. Pero eso es un paréntesis. Aquí tenemos a un Saúl que hizo tantas cosas buenas, pero nosotros lo tenemos como el ejemplo del rey malo. Solo en lo malo se fija uno. Tremendo, hermano. Qué tremendas lecciones, ¿no, hermano? En lo malo se fija uno. Es verdad, es verdad. No sé qué estará pensando usted, saber qué dirá. Lo cierto es que también hay ocasiones en que, bueno, pero sería abundar más por ese lado. Y salgámonos de ese paréntesis. Somos malos, realmente. Todos estamos en lo. Pero Saúl era un hombre brillante. Y hasta ese tiempo iba todo bien, pero resulta, hermanos, que un día a este Saúl le apareció el gigante Goliat. Vámonos rápido, le apareció el gigante Goliat. Primero de Samuel capítulo 17. Y cuando le aparece el gigante, Saúl, que venía de tener tanta victoria, que venía, hermano, de tener tanta victoria, cuando aparece el gigante, lo que ocurre con Saúl es que venía consciente, pensando que iba a pelear con hombres semejantes a él, pero cuando viene y se encuentra que era un gigante, Saúl se paraliza de nuevo. Otra vez, un problema, un gigante aparece en la vida de Saúl. Y este lo paraliza, hermano, y dice la Biblia que pasó aquel gigante 40, no dice así, 40 días. En la mañana y en la tarde el gigante estaba presente y decía: mándenme a uno de sus guerreros y yo pelearé con él. Dice la Biblia que durante 40 días permaneció aquel gigante desafiando al escuadrón de Israel. Y Saúl, que era el hombre más grande. Y no solo eso, era el rey, era el hombre que por las leyes de la guerra le correspondía salir a la batalla. Una porque era el más alto y la otra porque era el rey. Dice la Biblia que en cambio de salir, Saúl se atemorizó tanto que si leemos nosotros el versículo 11, capítulo 17, verso 11 de primero de Samuel, nosotros miramos que si lo leemos rápidamente, el verso 11 y luego el 24, si lo miramos rápidamente, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Luego el verso 24, por favor, si lo leemos enseguida. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El gigante había atemorizado y había paralizado. Hermanos,
Otra vez, no permitamos que los problemas que encontramos en la vida paralicen nuestra vida. Hermanos, no permitamos, como Saúl en esta ocasión, como Israel también. ¿Sabe que en esta ocasión este gigante a Saúl y a todo el ejército le produjo un gran desaliento? Un grande desaliento. ¿Y qué es el desaliento? El desaliento es decaimiento de ánimo, pérdida de las fuerzas. Uno se siente sin fuerza. Uno no quiere continuar en la vida. Hay gente que lo que quiere es incluso morirse. Sienten que la vida no tiene sentido. Pero nosotros estamos viendo y comenzamos viendo o mirando a un hombre llamado David. Un hombre que se enfrentó no solo a este tipo de luchas, a todo tipo de luchas. Y en todas no se rendía, al contrario, se refugiaba en Dios. Sabe que el tiempo no nos abunda, pero no nos da más. Pero sabe que David, después de pasar momentos como en esta ocasión lo tuvo, que casi lo mataba aquel gigante, sabe que lo que hacía David enseguidita, lo que hacía era irse y escribir un gran canto y darle las gracias al Señor, porque decía: el que me ha librado. Es más, si miramos el otro siguiente capítulo, un cántico es. Un cántico de gratitud. Es decir, David cada vez, hermano, cada vez que tenía este tipo de, a lo que se refugiaba, a lo que se iba era a su Dios, a su Señor. Hermano, de manera que lo que podemos mirar aquí es que aunque haya problema tan grande que sea, el llamado es a refugiarnos en nuestro Dios, no a hundirnos en la tristeza, a hundirnos en el desánimo y todo eso. Alguien podría decir: usted lo dice, pastor, porque a usted no le ha pasado esto y no le ha pasado lo otro. Bueno, ni tanto así, fíjese, ya me han pasado cosas. Pero también usted tiene derecho a decir, tiene libertad. Porque lo cierto es que cuando estamos bien es fácil predicarlo y decirlo. Pero apartemos eso. El llamado de la Biblia es el mismo. El llamado de la Biblia es en medio del problema, cuando te aparezcan gigantes, cuando sientas que no puedes por ti mismo, que no puedes más, refúgiate en el Señor, hermano. Ese es el llamado. No importa si no me ha pasado, si no nos ha pasado a usted todavía. El llamado de la Biblia persiste en pie, hermano. No hay gigante que el Señor, nuestro Dios, no pueda vencer. Esa es la verdad. El llamado de la Biblia es que cuando vienen problemas, sabe que en la Biblia hubo un hombre que se sentía tan amenazado que lo había amenazado el otro rey. Y usted se recuerda que lo que hizo fue traer al altar del Señor, al templo se vino. Se trajo la carta que le había enviado el otro rey y le dijo: mira, Jehová, esto es lo que ha mandado a decir este rey que viene contra tu pueblo aquí. Y se quejó con el Señor y estuvo en ayuno y en oración delante del Señor. Y el Señor le dio la victoria del día. Lo que queremos decir es que en medio de los problemas, en medio de las grandes dificultades, cuando gigantes vienen a la vida, lo que hay que hacer, hermano, es refugiarse en Dios. Ese es el llamado. Mire, vamos a declinar, hermanos. Vamos a declinar, saltándonos mucho, pero lo cierto es que ya tenemos también bastante tiempo y gente cansada, otros dormidos, y no vaya a ser. Es verdad, hermano. Pero el mensaje está dado, hermano. El mensaje es que cuando nosotros encontramos gigantes en la vida, mire, es cuando más tenemos que buscar al Señor. Es cuando más tenemos que buscar al Señor. Los grandes problemas de la vida los gigantes paralizaron a Israel. Paralizaron a Saúl y también hizo retroceder al ejército también que estaba con Saúl. Y esos gigantes de la Biblia representan grandes problemas que a veces encontramos en la vida. Podríamos decir que no hay gigantes, amigos. No hay problemas, amigos. Todos buscan destruirnos. Todos buscan nuestra destrucción. Algo más que podríamos decir es que así como David empezó desde joven, lucha contra gigantes, y lo vemos cuando en su vejez, la última pelea,
todavía enfrentando gigantes, lo cual podríamos decir que las luchas en la vida nunca se van a terminar. Hoy podemos tener lucha cuando estamos jóvenes, pero quizás cuando estemos cerca de los 100 años, vamos a darnos cuenta que las luchas van allí. Entonces, el llamado para nosotros es: nunca nos rindamos, al contrario, apoyémonos en el Señor, hermanos, que las luchas, las dificultades siempre van a estar, hermanos, siempre van a estar. La vida, decíamos, o las tranquilidades en la vida son intermitentes. La vida no puede ser toda de irnos bien bonito todo. Siempre van a haber dificultades, pero en medio de todo esto, concluyo viendo un poquito un pasaje aquí, mirando cómo David venció al gigante. ¿Cómo lo venció? Primero de Samuel, capítulo 17, versos 36, 37. ¿Qué dice primero de Samuel 36, 37? ¿Cómo lo venció? ¿Cómo lo venció? Decía David: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y si nosotros nos saltamos versos 45 y 47, ahora estamos hablando del gigante Goliat, una de las primeras luchas que tuvo aquel hombre. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos hasta el 47. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Mire, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, porque Jehová te ha entregado hoy en mi mano. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Por qué venció David? Y ahí está el detalle. ¿Por qué venció David? Su confianza se fundamentaba en lo que Dios había hecho con él. Es decir, en el conocimiento que David tenía de su Dios. Su victoria se fundamentaba en conocer que Dios estaba con él. Y basado en esto es que David dice: Él te ha entregado hoy en mi mano. Si David hubiera dicho: yo te venceré hoy nada más, y solamente hubiera dicho: yo te venceré, bueno, fuese uno de los máximos ejemplos de la nueva era que dicen: el poder está en ti. Tú tienes el poder. El poder está en ti. Pero el Hijo de Dios sabe, hermanos. El Hijo de Dios sabe, el creyente sabe que en los problemas, en las luchas, en las dificultades, para salir adelante en la vida, no se trata de lo inteligente, de lo listo, de lo sabio, de lo bueno, de lo grande que yo soy. Se trata de que Dios está conmigo, como David. Y así el gigante sea grande, el problema sea grande, hermanos, la victoria es de nosotros, porque no estamos solos. El Señor está de nuestro lado, y ese debe ser el fundamento del cristiano, hermanos. En los problemas vamos a apoyarnos más que nunca en el Señor. Es más, cuando vienen problemas, si nunca en la vida hemos ayunado, es cuando debemos de ayunar. Puede estar de pie, hermanos, y cerremos nuestro tiempo de conversación. Los grandes hombres, los grandes guerreros, es más, David fue uno. Fueron hombres que sabían que cuando se enfrentaban a grandes luchas, la manera de tener o de salir victoriosos o vencedores era buscando más a Dios. Por ejemplo, cuando a David Dios le quitó a su pequeño hijo, 7 días, ¿se recuerdan? ¿Qué hizo David? Entró en ayuno. David entró en ayuno y dijo: no me levanto, y aquí estoy en ayuno hasta que el Señor me levante a mi hijo. Y el Señor mató al hijo y se lo llevó.
Y David dijo, bueno, ¿para qué seguir más? Yo estaba guerreando, pero ya aquí ya no. El Señor dijo que se lleva a mi hijo. ¿Qué se mira ahí? Hombres, hermanos, que aprendieron que cuando estaban en el problema, en la dificultad, es cuanto más se debe de intensificar la búsqueda de Dios. Y estos son ejemplos que están allí para nosotros los cristianos, el pueblo del Señor que conoce y sabe cómo es esto. Hermano, la vida está llena de problemas y dificultades, pero entre todo esto el cristiano tiene una gran ventaja, tiene una gran victoria porque sabe cómo hacerlo, y no solo que sabe cómo hacerlo, hermano, tiene a su Dios de su lado, y con su Dios que le fortalece allá en lo interno, sale adelante. Otra vez concluyo diciendo, hermano, las dificultades de la vida van a estar presentes siempre. Pero no es para que nos hundamos sintiéndonos lástima nosotros mismos, sino para que más intensifiquemos la presencia del Señor. Que Dios nos guarde cuando lleguen dificultades, cuando lleguen problemas. Que Dios nos ayude cuando lleguen problemas. Señor, esta mañana, diferente a otras ocasiones, hemos hablado tu palabra, Señor. Señor, ha sido una palabra donde miramos a un David, un hombre ejemplar, un hombre que no se rindió, un hombre luchador, Señor, que desde su juventud hasta la vejez tuvo lucha en su vida, pero que en todo este hombre se refugió en ti. Fue un hombre que aprendió a luchar en la vida, que aprendió a enfrentar las luchas de la vida, que no lo hacía solo, al contrario, se apoyaba en ti. Cuando más recia era la batalla, más se apoyaba en ti, Señor. Señor, gracias por hombres como David que están ahí como una gran lección para nuestra vida. Señor, gracias por que los cristianos, tu pueblo, tus hijos, tienen una ventaja tan grande, que aunque los gigantes sean inmensamente, Señor, amedrentadores, sean grandes, que provoquen pánico, Señor, tú estás con nosotros, tú eres más grande y nos darás la victoria. Muchas gracias, Señor, porque estás con tu pueblo y por enseñarnos que, Señor, en las luchas, en las batallas, nosotros debemos de intensificar aún más nuestra búsqueda contigo. Te doy gracias esta mañana, Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amigos, si en nuestra reunión hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, quisiera venir al Señor Jesús, quisiera reconciliarse con el Señor,